Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy estamos a jueves 13 de marzo de 2025 y bueno, la verdad es que hoy estoy muy contenta por muchos motivos. Uno de ellos es porque tenemos a una gran invitada que es María Garau, que ahora os voy a contar un poquito sobre su trayectoria profesional. Pero bueno, María Garau es especialista en neuropsicología infantil, ¿vale? Y bueno, yo la escuché por casualidad y desde que la escuché dije, la tengo que invitar aquí al podcast porque creo que nos puede aclarar un montón de cosas. Creo que nos puede ayudar mucho a hablar sobre este tema tan necesario que es desarrollo, neuropsicología en infantil. Y es cierto que hacía ya tiempo que a lo mejor no teníamos aquí en el podcast contenido sobre este ámbito, así que estoy súper contenta. Si os parece, os voy a contar un poquito sobre su trayectoria tanto formativa como profesional, porque la verdad es que es digna de mención y ahora ya María también nos cuenta qué tal, cómo está. Bueno, pues María Garau es licenciada en psicología, máster en neuropsicología clínica infantil y de adultos por la Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene un máster en rehabilitación neuropsicológica por el Instituto Guttmann. Y bueno, su actividad principal la hace en el Hospital Sant Joan de Déu, en el servicio de neurología, por un lado, y luego también en la UTAE, en la unidad de trastornos del aprendizaje escolar. Ahí su trabajo consiste en hacer diagnóstico y abordaje de los trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje, de los que vamos a hablar a lo largo de este episodio. Y además de todo esto, combina su actividad en esta unidad con su actividad en Neuroansico, un proyecto propio de ella que os animo a seguir por redes, a seguir en su página web porque sube un montón de contenido. Yo la sigo en Instagram y es cierto que da información que es muy interesante y nos da como muchos tips, ¿no? Y muchas cosas que yo creo que nos pueden venir bien para actualizarnos y para ponernos un poquito al día. Además de todo esto, pues María también tiene una fuerte experiencia investigadora en trastornos del neurodesarrollo y también colabora como docente en diversas formaciones y también en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña. Así que, bueno, María, con todo esto, pues un lujo que pueda estar con nosotros este ratito y cuéntanos cómo está. Pues yo encantadísima de estar aquí, o sea que me fascina que se pueda dar voz a la neuropsicología, o sea que encantada en participar en esto, o sea que contenta también, con ganas. Qué bien. María, ¿nos quieres contar tú un poquito, pues, cómo empezaste en neuro y cuál ha sido, digamos, pues, tu trayectoria? ¿Cuál es tu perspectiva actual con todo el recorrido que llevas? La neuro para mí fue amor a primera vista, o sea, enseguida ya en la carrera, la primera asignatura que vimos de neuropsicología me fascinó y así ha sido toda mi vida, la verdad, me gusta muchísimo. Y nada, yo empecé enseguida en infantil, en la UTAE, en el San Juan de Dios, que ahí somos un equipo multidisciplinar, ¿no? Que somos más de 40 personas, que eso nos permite, pues, ver al niño, ¿no? Desde diferentes puntos de vista y hacer que el diagnóstico sea súper completo. Y además tenemos mucha afluencia de niños, ¿no? El año pasado, 2024, hicimos más de 2000 diagnósticos. Eso hace que tengas, pues, mucha opción de aprender, ¿no? Porque hay mucha afluencia. Y luego, poco a poco, pues, me fui formando tanto en adultos y en psicoterapia. Entendí que dentro de la neuropsicología es súper importante toda la esfera emocional, ¿no? Y que no se tienen que separar. Entonces trabajé, o sea, empecé a formarme, ¿no? En toda la parte de psicoterapia y de trauma. Y entonces abrí, pues, esa consulta privada Neuroansico, que ahí abordamos, adulto, no infanto-juvenil, sino que adulto, también trastornos en el desarrollo, también neurológico, psicoterapia hacemos PNI, hacemos, bueno, diferentes esferas,
también para ver al paciente no solo desde un ámbito, desde la neuropsicología, sino desde todas las esferas posibles, ¿no? A nivel emocional, pero también a nivel de cuerpo, a nivel cognitivo, ¿no? Y eso nos permite, pues, abordar a la persona, pues, desde todos los factores que necesita. Y Total. sí. Y con ganas, ¿no? De seguir ampliando y seguir trabajando entre esa multidisciplinaridad, ¿no? Que creo que es lo que más nos ayuda. Totalmente. Yo también comencé en neuro, desde que salí de la carrera fui a neuro directamente y yo lo digo, ¿no? A la gente que empieza, personas que vienen de prácticas con nosotros y demás, digo, mira, a mí me gusta la neuro por una cosa y es porque nunca dejas de aprender. Es decir, es algo en lo que siempre tienes que seguir estudiando, en lo que te puede pasar que te llega un caso que te descoloque y eso te puede pasar relativamente a menudo, es decir, cada 3 o 4 mesecillos, cuando tú crees que ya tienes un patrón, y es cierto que hay cosas que cumplen un patrón en neuro, ¿no? Pero luego de repente hay otras cosas que son un poquito más raras, ¿no? También en neurodesarrollo se están descubriendo cada vez más enfermedades raras ahora con todo el tema del diagnóstico genético y demás. Entonces, hay veces que ves a algunos niños que dicen, uy, parece TDAH, pero no es del todo TDAH. Luego también parece que tiene como algunas cosas disprásicas, pero es que tampoco es disprasia pura, veo que tiene otras cosas. Hay algo también como que no se organiza y no te cuadra, ¿no? Como en un perfil neuropsicológico. Y luego, pues por suerte, a lo mejor hay un estudio genético detrás y es que a lo mejor es el primero en España con esa enfermedad genética gracias a que se ha rascado en ello, ¿no? Y en seguir investigando. Entonces, yo creo que, bueno, en adultos también pasa, pero en neuro hay que ser como especialmente sensible a esta detección y también precavida, ¿no? Con muchos casos en este sentido. ¿Tú cómo ves un poco todo esto? Sí, la importancia también del ojo clínico, ¿no? Que al final en neuropsicología no somos pasadores de test, ¿no? Sino que la importancia de entender todos esos síntomas y poder darle un sentido a todo eso, ¿no? Y para eso efectivamente necesitas mucha formación, también mucha fluencia, ¿no? De ver pacientes para acabar de entender. Pero sí que es súper necesario esto, ¿no? El ojo clínico para ti, el observar la sintomatología y englobarla en lo que consideres, no tanto en función de los test, ¿no? O de los cuestionarios que obtenemos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y justo por eso, pues yo creo que es interesante un poco todo lo que vamos a venir comentando a lo largo del capítulo de hoy, porque nos va a contar, ¿no? Cómo acontecen determinados trastornos en el neurodesarrollo. Los vamos a ir explicando uno por uno. Y yo creo que nos va a dar una información muy rica, ¿no? Que va a ser muy interesante que integremos en nuestra práctica. Así que, bueno, María, si te parece, podrías comenzar dándonos una pequeña introducción sobre qué son los trastornos del neurodesarrollo, porque es cierto que, en fin, también a lo mejor para gente que no está muy puesta en este mundo, que también nos escucha, o incluso para algunos que nos escuchan, porque yo también esto es algo que siempre lo digo, no tenemos que dar las cosas por sentado, ¿no? Hay veces que Claro. estudiamos cosas determinadas en los manuales o que supuestamente lo tenemos que venir teniendo aprendido desde la carrera, pero es que luego hay cosas que cambian, o sea, a lo mejor te lo supiste de memorieta en un momento concreto, es que luego tienes que saber darle ese sentido. Así que cuéntanos, ¿qué entendemos por trastornos del neurodesarrollo? Trastorno del neurodesarrollo, si atendemos a la palabra neurodesarrollo, lo que nos dice es que hay una afectación en el desarrollo del sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, nos referimos a encéfalo, al cerebrito y a la médula espinal, ¿no? Entonces, hay una alteración en ese desarrollo y eso da una consecuencia, que la consecuencia es la sintomatología que nosotros encontramos. Estos trastornos del neurodesarrollo tienen una base genética que normalmente suele ser una multigenética. No solo hay un gen, sino que hay varios genes que se encuentran afectados, ¿no? O que se encuentran, están en común en aquellos pacientes con ese diagnóstico, ¿no? Y además también hay una heredabilidad, es decir, que hay una parte que se hereda, ¿no? Y que esto nos da muchas pistas cuando hacemos el diagnóstico, cuando hacemos la anamnesis, hacemos las preguntas en la historia clínica, preguntar sobre si hay alguien que se siente identificado con esa sintomatología que explica el paciente dentro del entorno familiar nos ayuda mucho, también como signos de alerta, ¿no? Y además, cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo, la característica
sobre todo en aprendizajes, ¿no? La característica es que hay una discrepancia entre el desarrollo general de este niño y esos aprendizajes, ¿no? Ya sea pues, a nivel de lectura, a nivel de escritura, a nivel de cálculo, ¿no? Siempre tiene que haber una discrepancia entre el coeficiente intelectual y esa habilidad que se está intentando aprender y que no se está automatizando. Ujú. Ujú. Vale, genial. Hay algo que comentas con respecto al tema de genética y de heredabilidad que yo creo que es interesante porque a nivel genético, aunque se está avanzando mucho, pero es cierto que a lo mejor todavía no tenemos todos los genes implicados en todos los trastornos del neurodesarrollo, aunque cada vez está habiendo más evidencia científica que sí que está estudiando eso. También esta parte genética es relativamente nueva de los últimos años, pero con este mensaje lo que quiero trasladar es que aunque todavía no tengamos un cuerpo teórico y experimental de qué genes o qué conglomerado de genes se asocian con determinados trastornos del neurodesarrollo, no significa que no existan. Es decir, en esto también nosotros hacemos mucho hincapié y es uno de los objetivos de divulgación de estos episodios que siempre tenemos el hándicap de que la cognición no se ve y como no se ve y no se palpa, pues muchas veces parece que es menos real. Pero nos enfrentamos con niños que tienen unas dificultades importantes, al igual que otra persona que no puede tener un brazo, una pierna o que tiene dificultades de movilidad, no puede accionar determinadas partes de su cuerpo. Y con estos niños nos enfrentamos también al paradigma de que les cuesta realmente algo y que no pueden. Luego podemos tener tratamiento, pueden mejorar, pero que hay algo que realmente les dificulta mucho, ¿no? El desarrollo de estas funciones. Y aunque no se vea, pues es algo que está ahí y tenemos que tener mucho cuidado también, yo creo, con los mensajes de, venga, es que te tienes que esforzar. Si te esfuerzas, puedes hacerlo. Es que a mí esto también me costaba mucho trabajo, pero luego yo me puse y tal y que cual. Entonces tenemos que entender que aunque no se vea y sea un compendio, digamos, de sintomatología que es relativamente abstracta, ¿no? Y que está supeditada pues, a todas estas funciones cognitivas, pero sí que hay que tener en cuenta que, que es que hay un impedimento real, Ujú. ¿no? Exacto. Claro, el querer es poder ha hecho mucho daño, ¿no? Realmente no siempre es así, aunque tú quieras mucho, desees mucho algo, pues hay veces que no puedes. Hay una parte orgánica que es real y que nos limita, y es así, la aceptación de la limitación es muy importante, ¿no? Y trabajar sobre eso, sobre esa aceptación, tanto con el propio individuo, el propio niño en este caso, que estamos hablando de infantil, como los propios padres. Los propios padres también tiene que transitar, elaborar un duelo, ¿no? De que, ostras, yo esperaba algo de la crianza de mi hijo y esto no está pasando otra cosa. Entonces, tengo que duelar aquello que no es, ¿no? O sea, que totalmente súper imprescindible, ¿no? Esa psicoeducación en el trastorno que estemos diagnosticando hacia el entorno familiar para que no se haga de forma errónea, ¿no? El insistir sí, esas mensajes, ¿no? De esfuérzate y lo conseguirás y tal, pues no, es que no todo va de esfuerzo, hay otros factores que influyen, ¿no? Y otra Claro. cosa que se me ha quedado, Pablo, ahí en el tintero, que hablábamos antes de genética, de entorno, hay un concepto que es la epigenética, que también me parece súper interesante, que es la epigenética nos habla, ¿no? El contacto, es el puente, digamos, entre los genes y el ambiente, ¿no? Y de cómo en función del ambiente que yo tenga, los genes que tengo se van a expresar de una manera u otra. Entonces hay ambientes, entornos que pueden exacerbar la sintomatología de esos trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Pues tanto en el momento perinatal, en el momento de gestación, ¿no? Como por ejemplo una madre pues que fume o una madre que esté sometida a mucho estrés. Cuando hablamos de estrés, no solo estrés laboral, sino un estrés emocional, ¿no? Todo esto va a interferir en ese neurodesarrollo y puede hacer que se exacerben, ¿no? Pues ciertos síntomas posteriormente. No solo en ese momento perinatal, sino en el momento de crianza. En el momento de crianza, también cuando hay pues una serie de situaciones negligentes a nivel familiar, cuando hay una desatención, cuando hay ese estrés familiar también, ¿no? Por lo que sea, pues también puede exacerbar todo esto, ¿no? A nivel, por ejemplo, de trauma, eventos traumáticos que hayas vivido, ¿no?
también puede interferir en toda esta sintomatología. O sea que antes hablábamos del ojo clínico y ese ojo clínico también pasa por contextualizar a la persona, no solo entender a la persona en el presente, sino ir muy atrás y saber de dónde viene, ¿no? Cuál es el contexto de esa persona, porque eso nos permitirá entender mucho mejor la sintomatología, ¿no? Ujú. Totalmente. Yo, fíjate de lo que comenta, saco dos cosas. Una es, efectivamente, con toda esa afluencia que vosotros tenéis, ¿no? De niños y de familia, efectivamente, pues tenéis la oportunidad de sacar como muchos patrones, ¿no? De funcionamiento y de poder establecer muchas conclusiones en función, pues, a esas preguntas que se hacen de qué ocurrió ocurrió algo durante el embarazo, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo eran, ¿no? Los propios padres. A nosotros nos pasa muchísimo, entrevista inicial en anamnesis, el momento de, no, sí, pues o mi hijo es despistado, o mi hijo veo que es más inocente que otro, o que no capta algunas cosas, ¿vale? Y tú, o y el papá, y el tío, y tal, y de repente te dicen, pues sí, pues fíjate que es que mi hermano era igual, mi hermano era idéntico. Entonces, visto que esa heredabilidad, ¿no? Que comentas, pues está ahí súper presente y es que cuando sabemos hacer, yo creo, las preguntas acertadas se ve súper claro, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado eso está ahí y luego también esa importancia de contextualizar, como tú bien dices, tanto para trabajar con la familia como con los propios niños y ahí tú es cierto que cuentas con una ventaja total por toda la formación que tienes en psicoterapia integradora y demás, el hecho de cómo, aunque obviamente acompañamos a los niños en estas dificultades del aprendizaje, pero eso también tiene una repercusión en su vida social, en su desarrollo por pares, con amigos, con la familia, que qué hacemos, ¿no? Con todo esto, cómo los acompañamos ahí cuando a lo mejor de repente, pues un niño o una niña con TDAH te llega un día súper triste porque sus amigos le han dado de lado, pues porque a lo mejor a ella lo que le pasa es que como su cabeza va tan rápido, no responde a las preguntas o de repente salta, ¿no? Con cosas que no vienen a cuento y ahí, pues a lo mejor lo que hacen sus iguales es dejarla de lado, ¿no? Porque no te estás integrando tal como nosotros lo estamos viviendo ahora mismo. Entonces, claro, en esa sesión no te vas a poner a decir, venga, vamos a trabajar la atención, vamos a trabajar la inhibición. No, es decir, tienes que darle una respuesta a esto, ¿no? Y contextualizar un poco y ayudarla. Así que de esta parte, cuéntanos un poquito tu experiencia también, por favor. Nos encontramos aquí, yo al ver adultos vemos mucho toda esta parte de crianza y sobre todo de esfera académica. Sí que nos llegan pacientes con realmente mucha vivencia traumática desde la parte académica. Claro, el hecho de que tú a lo largo de tu vida las etiquetas que vas recibiendo son es que eres un vago, es que no te esfuerzas, es que tienes que leer más en casa, es que tienes que practicar, es que te tienes que fijar más en la ortografía, ¿no? Cuando esas etiquetas tú las vas tomando como propias, acaban afectando a tu autoconcepto, ¿no? Y cuando te llaman vago muchas veces, la etiqueta que acabas obteniendo es que, okey, es que, perdona, la creencia sobre ti que acabas teniendo es que sí, que soy vago, que no valgo, que no soy suficiente, que no soy válido, ¿no? Entonces, eso acaba afectando a mi propio autoconcepto, a cómo yo me percibo. Y ese concepto propio es lo que va a hacer que tú te relaciones de una forma u otra con tu entorno, con tu pareja, con tu vida laboral, ¿no? Entonces es súper, súper importante ese propio concepto que elaboramos desde que somos pequeñitos, ¿no? En psicoterapia lo que trabajamos es precisamente ese sistema de creencias, entender cuál es tu base, cuáles son tus creencias sobre ti para pues reeducar, ¿no? Ese autoconcepto que tenemos y trabajar pues ese empoderamiento, esa aceptación, súper importante la aceptación de la sintomatología, ¿no? Porque hay una parte que podemos cambiar, que podemos trabajar, que podemos, pues, amabilizar en tu día a día, pero hay otra parte, como antes decíamos, que es orgánica. Entonces, en TDAH, aunque tú te esfuerces muchísimo, tengas miles de estrategias para no despistarte, para no olvidar cosas, para tal, aún así van a pasar cosas y van a haber fallos atencionales, ¿no? Entonces, hay una parte súper importante de aceptación. Yo lo que observo más en psicoterapia es nos vienen muchos con muchos autoconceptos muy dañados, ¿no? Con mucha herida
y ansiedad sobre todo, o sea, unos niveles de ansiedad, de estado de alerta constante porque no me puedo permitir fallar, ¿no? Pues muy altos. Así que la intervención en psicoterapia siempre va a ir muy orientada a esto, al autoconcepto, al manejo, a la gestión de la ansiedad y a la aceptación de la sintomatología. Total. Qué bueno. Bueno, María, pues si quieres podemos comenzar, además, ya que lo has introducido tú, hablando de algunos de estos trastornos del neurodesarrollo, de los más conocidos. Vamos a comenzar por el TDAH, el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, que bueno, creo que es muy conveniente que nos lo conceptualices bien, porque también aquí hay como mucho mito, ¿no? Estamos con el típico niño, las creencias más populares van desde el que no para de moverse, el que no presta atención. También muchas veces tenemos mucho malestar porque hay determinadas escuelas, ¿no? Desde entornos educativos que desde bien pequeñitos a lo mejor llaman la atención a los padres, pues es que tu niño se mueve mucho, o es que tu niño no se está quieto, o es que no atiende, o es que veo que se despista mucho. Entonces, a mí me gustaría que nos dieses claves importantes sobre la conceptualización del TDAH en cuanto a, primero, por qué se caracteriza, y luego, pues, ir desarrollando poco a poco en el continuum, ¿no?, del desarrollo de los aspectos atencionales e inhibitorios que al final se van gestando a lo largo de los primeros años y de toda la infancia. Yo siempre lo digo, por ejemplo, de hecho, la atención al principio es totalmente exógena, es decir, la atención es un mecanismo que se rige por estímulos externos cuando los niños son bien pequeñitos. Luego es cierto que, sin embargo, pues poco a poco, en lugar de regirnos por el contexto, pues llega un momento en el que poco a poco vamos fijándonos objetivos, y eso lo ves tú muy bien en el juego de los niños, ¿no? Como llega un momento en el que están jugando con todo lo que pillan, cualquier ruido les llama la atención, a que ya es, no, pues me gusta este juego, me voy a quedar aquí a pesar de que haya otras cosas. Entonces, bueno, tenemos que, yo creo también, ser sensibles a entender de que las cosas no vienen dadas, que las cosas se tienen que aprender poco a poco, porque ahora, en fin, no quiero mezclar churras con meninas, como se dice aquí, ¿no? Y no quiero mezclar muchas cosas, pero a mí también me da la sensación algunas veces en los estilos de crianza, y no quiero criticar esto porque ser padre es súper complicado y tiene muchas cosas, pero da la sensación como que parece que la sociedad ya quiere que los niños, no sé cómo, pasen de bebés y de niños pequeños a que ya se sepan encargar de hacer sus cosas, de hacer sus deberes, de hacer sus tal. Pero luego también hay familias que a lo mejor son más protectoras porque no quieren que los niños sufran. Yo eso también lo comento mucho, que yo veo la diferencia entre a lo mejor el estilo de crianza que tuvieron conmigo, ¿no? De, pues, ¿quieres algo? Pues mira, búscate tú la vida. Es decir, para ti, yo también, pues, yo creo que ahora hay un alto nivel educativo en los padres. No sé si muchas veces eso es pro o es contra, ¿no? Porque estamos tan formados que a lo mejor hiperprotegemos. En fin, ahí hay muchas cosas que están en torno al desarrollo de la atención, pero independientemente de esto, hay una cosa, ¿no?, que es el TDAH, que es que, a pesar de todos los factores contextuales, familiares, sigue habiendo algo ahí en ese sistema atencional e inhibitorio que se está desarrollando con dificultades. Y luego, ya si quieres, pues podemos hablar de todos estos factores contextuales que pueden modular, ¿no?, de una forma u otra determinadas cuestiones. Así que, porfa, María, coméntanos un poquito. Bueno, el TDAH como definición, ¿no? Hemos dicho ya, hemos hablado del trastorno del neurodesarrollo con heredabilidad, con base genética, y la característica del TDAH es que tiene sintomatología cognitiva y sintomatología conductual. Cognitivo nos referimos a porque hay dificultades en atención y en función ejecutiva, que es toda la parte de planificación, de organización, toda esta parte, y conductual nos referimos al comportamiento. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? La triada clásica, ¿no? Son 3 síntomas clásicos que se entremezclan, que serían la inatención, que la inatención es la capacidad que tengo de persistir en mi concentración, la impulsividad, que la impulsividad es, digamos que todos tenemos impulsos, pero hay una habilidad que se llama control inhibitorio, que es el que te permite inhibir ese impulso, ¿no? Entonces, en TDAH ese control inhibitorio cuesta. Entonces, se traduce, ¿no?, en una
en conductas impulsivas, me cuesta esperar, soy impaciente, ¿no? Y después tenemos el tercer síntoma, que sería la hiperactividad. La hiperactividad es la necesidad de movimiento. Pueden ser movimientos macro, que llamamos, que son movimientos pues que necesito saltar, necesito correr, me subo al sofá, me subo al árbol del parque, ¿no? O una hiperactividad micro, que son movimientos más pequeñitos. Estoy sentada en la silla, pero estoy con la pierna moviéndola constantemente, o necesito tener algo en la mano, o me retuerzo el pelo, ¿no? Esto también es hiperactividad. Dentro de la hiperactividad tenemos una hiperactividad motora, que son estos ejemplos que hemos puesto, pero también existe una hiperactividad cognitiva. Una hiperactividad cognitiva significa pensamientos muy acelerados, que voy a 2000 por hora, que me voy pisando yo mismo con los propios pensamientos. Esto en etapa adulta es lo que más persiste. Cuando somos pequeños, la hiperactividad motora está más presente o puede estar más presente, pero a medida que avanzamos en edad, esto va menguando y sí que persiste esa hiperactividad cognitiva, y de hecho es en adultos es de la consulta que más nos llega, ¿no? De, ostras, María, ayúdame a apagar mi cerebro porque no puedo más, o sea, voy a 1000 por hora, ¿no? Entonces, estos serían los 3 síntomas clásicos que, en función de la predominancia del síntoma, hablaríamos del tipo de TDAH. Antes, en los 80, hablábamos de TDA o TDAH, había una diferencia entre esto, que significaba que era TDA cursaba sin hiperactividad y TDAH con hiperactividad. Esta nomenclatura ya está obsoleta, y cuando aparece el DSM, creo que es en el DSM-4, creo que es, que ya hablamos de siempre TDAH. Siempre es la misma nomenclatura, TDAH, pero hay como un apellido. Entonces es TDAH de predominio inatento, cuando la sintomatología que más predomina es inatención. TDAH de predominio hiperactivo impulsivo, porque estos dos síntomas siempre van juntos, o TDAH de predominio combinado, que es cuando los 3 síntomas están presentes. Esto nos da respuesta a por qué hay niños tan diferentes con síntomas tan diferentes que todos tienen TDAH, porque depende del predominio del síntoma, pues va a ser un tipo u otro de TDAH, pero todos son TDAH, ¿no? El niño que se sube al árbol es TDAH, igual que la niña que está en clase monísima, súper responsable, implicadita, pero que está en la Luna de Valencia, ¿no? Empanadísima. Y los dos son TDAH. Es por eso, ¿no? Porque realmente hay un espectro dentro de la sintomatología. Esa es la tríada clásica, pero luego en los 90 Barclay introduce un nuevo síntoma que es bastante potente, que es la disfunción ejecutiva. Es decir, me cuesta gestionar las funciones ejecutivas. La función ejecutiva, que antes hemos avanzado algo, es básicamente un conjunto de funciones que me permiten ejecutar una acción. Para ejecutar una acción, primero tengo que tomar la decisión de lo que quiero hacer, luego tengo que organizar o planificar los pasos que tengo que hacer, secuenciarlos, ir chequeando si eso que estoy haciendo es correcto o no, y ser resolutivo ante las situaciones que pueden ir pasando y que pueden hacer que no llegue a mi objetivo, ¿no? Todo esto es la función ejecutiva. Esto cuesta muchísimo en TDAH, y la disfunción ejecutiva, cuando más se evidencia, es hacia la etapa adulta, adolescencia tardía, ¿no? Etapa adulta, porque al final el entorno es mucho más exigente cuando somos mayores y necesitamos más de función ejecutiva, ¿no? Así que en TDAH nos encontramos esta triada más la disfunción ejecutiva. Toda esta sintomatología no es igual a los 8 años que a los 18, que a los 38, sino que va evolucionando. Lo que nos encontramos en infantil, lo que hemos dicho antes, sobre todo es este perfil pues, más impulsivo, más hiperactivo, ¿no? Y luego en etapa adulta lo que persiste sobre todo es la inatención, la disfunción ejecutiva y quizás esa hiperactividad cognitiva también puede estar. Pero ¿qué pasa? Que en etapa adulta, además de la sintomatología nuclear del TDAH, lo que nos encontramos es toda la sintomatología emocional asociada a ese diagnóstico no hecho, no realizado hasta la etapa adulta, o hecho pero maltratado a lo largo de la vida de la persona. Entonces nos solemos encontrar también sintomatología a nivel ansiosa, esa parte de autoconcepto que hemos hablado, unas creencias, pues con un sistema de creencias, ¿no? Muy tocado, ¿no? O sea que también la intervención irá muy relacionada no solo con el síntoma nuclear, sino con esa parte emocional. Ujú. Ujú. Sí, además, bueno, yo me pregunto, ¿no? Pues efectivamente, cómo a lo mejor esos componentes de ansiedad se pueden encontrar exacerbados por la propia clínica, ¿no? Del TDAH. Si tú eres muy inquieto
o si tus pensamientos, ¿no?, van muy deprisa, pues al final eso sostenido en el tiempo y sin un control cognitivo, digamos ahí, que te ayude a parar o que te ayude a modularte en eso, pues efectivamente nos podemos encontrar con gente que lo viene pasando muy mal, ¿no? Y que ya externaliza totalmente eso en formato ansiedad. Sí, es que además muchas veces no sabemos si qué es origen y qué es, o sea, qué es causa y qué es consecuencia. O sea, cuando tú tienes dificultades atencionales, la ansiedad puede ser una estrategia compensatoria. Es decir, yo sé que me despisto mucho y que no me concentro y qué tal, entonces lo que hago es estar en alerta, activo mi sistema de alerta. Cuando ese sistema de alerta está constantemente activado, acaba generando sintomatología ansiosa. La ansiedad es eso, estar en alerta constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy con un estrés constante, con esa ansiedad, acaba afectando a mi esfera cognitiva, a la parte atencional y a la función ejecutiva concretamente. Seguro que todos conocemos la hormona del estrés, el cortisol. Sabemos que el cortisol, cuando está de forma prolongada en mi organismo, es neurotóxico, acaba afectando a estructuras de mi cerebro, concretamente al lóbulo prefrontal, que es ese área que gestiona la atención y la función ejecutiva. Por tanto, el mecanismo que yo utilizo para compensar hace que mis facultades atencionales y en función ejecutiva sean peores. Como son peores, activo más mi sistema de alerta, ¿no? Entonces, acabas generando no un bucle, o sea, una espiral en la que cada vez hay más ansiedad y menos recursos atencionales eficaces o eficientes. Ujú, qué interesante. Y María, ¿tú nos podrías dar un poco de luz sobre cómo en niños muy pequeñitos podemos estar, digamos, como más alerta, nunca mejor dicho, o no, de determinadas sintomatologías? Es decir, porque al final lo que comentábamos antes, que la función atencional e inhibitoria, la función ejecutiva, se va desarrollando, ¿no?, a lo largo de los primeros años. Y cualquier niño relativamente movido o que a lo mejor se despista, ¿por qué puede o por qué no puede comenzar a haber una sospecha de que puede ser TDAH o no? Es decir, en función de la experiencia que tú tienes, también es cierto que se cuida ya mucho la edad de diagnóstico, ¿no? Y yo creo que se procura tener una actitud muy expectante ante determinadas cosas, pero también hay otros casos que son muy claros, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a esperar si es que está súper súper claro? Pero por la familia y también por entornos escolares que a lo mejor puedan escucharnos, ¿cuáles pueden ser esas banderas rojas que a lo mejor nos pueden llamar a el TDAH? O sea, hay una fina línea entre normalidad y trastorno, y además es una línea inventada por nuestra sociedad. Entonces, no siempre es fácil determinar qué es dificultad, a qué es trastorno o a qué es normalidad, ¿no? Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar para determinar si hay un trastorno o no? Básicamente es la interferencia de la sintomatología en el día a día. Es decir, si esos síntomas que nosotros estamos viendo interfieren de forma notable en diferentes esferas del niño, ¿no? Pues si esa parte de hiperactividad está interfiriendo altamente en la esfera académica y eso hace que la base de los aprendizajes no estén siendo asumidos, eso es una alta interferencia, ¿no? O está haciendo que el sistema familiar se vea repercutido, ¿no? Y que acabe afectando a la convivencia de ese sistema familiar, pues también hay una alta interferencia. Entonces, ver cómo esos síntomas, el nivel de interferencia que hay. Respecto a si hacer o no hacer diagnóstico, yo creo que es importante cuando hay alguna voz de alarma, cuando hay algo que nos está chirriando o que nos está repercutiendo en ese sistema familiar, hay que consultar y hay que hacer la valoración. O sea, una exploración neuropsicológica lo que te permite es determinar cuál es el perfil cognitivo, conductual y emocional de ese niño. Entonces te va a dar pues cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles para intervenir, porque siempre la exploración neuropsicológica, el objetivo va a ser la intervención posterior. Entonces, da igual que un diagnóstico se confirme o no, da igual que se llame A o que se llame B. La cuestión es que con esa exploración neuropsicológica yo veo el perfil que tenemos y a partir de ahí enfocamos la intervención. Y en función de cómo se comporte la sintomatología con o sea, a raíz de esa intervención, nos va a ayudar también a acabar de determinar o de confirmar
ese perfil cognitivo o ese diagnóstico. O sea que siempre es súper importante, aunque no tengamos claro si es trastorno o no, la intervención es fundamental, porque eso nos ayudará a ver si esa sintomatología se acaba por normalizar, por tanto, no hablamos de trastorno, o a pesar de la intervención, persiste esa sintomatología. Entonces ya nos da signos de que podemos hablar de un trastorno. Ujú. Sí, también es que efectivamente hay esos casos, ¿no? Que están en esa delgada línea fina, como tú comentabas. Yo recuerdo algún caso donde a lo mejor luego con el tratamiento, pues vimos, ¿no? Que se normalizó un poquito porque a lo mejor estaba todo algo exacerbado, pues por determinadas circunstancias familiares, ¿no? O personales. Pues hay veces que, no sé, es decir, esto no es la norma, ¿no? Pero puede ser que el niño pues esté viviendo una situación de divorcio o algo así y se exacerbe todo un poquito, luego empieza el tratamiento y es que con el tratamiento la cosa está fluyendo muy bien, entonces nosotros siempre lo decimos, si en 2 meses mejora, no es neurológico, imposible. Es decir, a este niño no le pasaba nada, ya está, le pasaban otras cosas, pero no era neurológico. Pero luego efectivamente, pues ya tenemos el gran compendio, ¿no? Cuando pues sí que tenemos que aplicar diferentes técnicas de intervención, que sobre eso también me gustaría preguntarte si tú nos podrías hablar, digamos, pues cuáles son por consenso las principales líneas de trabajo en intervención con TDAH, qué es lo que mejor funciona según tu experiencia, todo lo que conoces. Claro, en infantil el ámbito de intervención siempre van a ser tres esferas. La esfera con el propio niño, que ahí que lo que vamos a trabajar es la parte cognitiva, es decir, qué estrategias le podemos dar para organizarse y planificarse mejor. Siempre va a ser con su propio, o sea, con una intervención muy funcional, es una intervención ecológica que llamamos, es decir, todo lo que... Y además de la esfera cognitiva, sería la esfera conductual, ¿no? Esta parte conductual es el comportamiento. El comportamiento de esta conducta puede interferir en el sistema familiar, entonces sí que se trabaja con el niño esta parte conductual, pero sobre todo se trabaja con otro bloque que es la familia. Entonces, por ahora tenemos intervención en niño y ahora intervención en familia. La intervención en familia vamos a trabajar todo el sistema familiar, es decir, qué están haciendo ese entorno para abordar esas dificultades en conducta. Pues estamos haciendo castigos o actuamos de esta manera o de esta otra manera. Estudiar exactamente qué es lo que está potenciando las conductas, ¿no? Y hacer cambios en todo el sistema, no solo en el niño, sino en todo el entorno, ¿vale? Y luego además en la familia trabajar mucho la psicoeducación. En TDAH, como es un trastorno muy conductual, la conducta nos cuesta mucho entender que sea fallo orgánico, que sea algo neurológico, ¿no? Entonces, atendemos mucho a la conducta como si fuera algo voluntario, ¿no? Y pensamos que si no haces esto es porque no quieres, ¿no? O si lo haces así es porque tomas la decisión de hacerlo así. Y no siempre tiene que ver. Entonces, hacer mucha psicoeducación a la familia sobre la sintomatología del TDAH. Y el último bloque, hemos hablado de niño, escuela, y el último perdona, niño, familia, y el último bloque es la escuela. En TDAH y en los trastornos del neurodesarrollo en general hay que trabajar siempre en coordinación con el colegio y el colegio, la forma que tiene de intervenir es a partir de adaptaciones metodológicas, es decir, cambiar la metodología en la evaluación para, al final lo que vemos es que los niños con trastornos del neurodesarrollo aprenden, pero aprenden de una forma un poco diferente. Entonces, cambiando el formato, les podemos ayudar, ¿no? Entonces, en TDAH sería, pues a lo mejor dar más tiempo, o a lo mejor en clase situarlos, pues no ponerlo al lado de la ventana, que está pasando constantemente estímulos distractores, ¿no? O fraccionar las tareas, o ser más flexible en según qué situaciones, ¿no? Pues a la hora de que se olvide material o... Entonces, sería pues esas adaptaciones a nivel de método, ¿no? Así que la intervención en TDAH y en general en los trastornos del neurodesarrollo siempre va a ir por niño o niña, familia y escuela. Ujú. Y, yo te quería preguntar, porque en la esfera niño, ¿no? Cuando trabajamos además de, pues, esas componentes, como tú bien has hablado sobre componentes funcionales, ¿no? Que repercutan en vida diaria, ecológicos, que le ayuden a ellos a organizarse y demás. Nosotros un poco también por nuestra experiencia nos hemos encontrado, sobre todo bueno, en los 2 tipos. Te voy a contar un poco la idea, a ver tú qué opinas, tanto cuando hay muchos rasgos de impulsividad o de hiperactividad,
y por otro lado, ¿no? También está a lo mejor ese componente inatencional. Al final es ese continuum, ¿no? de la función atencional, pues como tiene diferentes alteraciones. Pero claro, el niño, yo siempre digo que primero es muy difícil y muy frustrante el decir, venga, vamos a trabajar la atención, pues siéntate y atiende, ¿no? Siéntate con un papel y con un lápiz y ponte a atender. Es decir, no, si fuese tan fácil, pues no tendríamos trabajo y la gente no recurriría a nosotros. Entonces, es cierto que al final la modulación, ¿no? Yo creo de ese sistema atencional, a nosotros, por ejemplo, y también hay literatura interesante sobre este tipo de abordaje, el tema de modular a través de propia actividad relacionada pues, con el movimiento, ¿no? Con esa modulación de los niveles de activación, de los niveles atencionales, porque al final hablamos, ¿no? de ese mantenimiento atencional en el tiempo que tiene que ver pues, con redes más basales de atención, pero también cómo esas redes basales luego comunican, ¿no? Con áreas más distales a nivel frontal, y ahí es donde pues, ya generamos una concentración, generamos un objetivo, generamos un plan o tal, pero una primera modulación a lo mejor para ayudarnos a lo que tú has dicho, pues el niño que tenemos en el árbol, ¿no? O el niño que tenemos en consulta que no para, pues no va a ser siéntate porque sí, sino a nosotros, por ejemplo, pues nos suele funcionar bastante bien el el mezclar paradigmas cognición-movimiento para que eso se module y que el niño como que entre un poquito en su cuerpo, ¿no? Se ubique y a partir de ahí, venga, vamos a hacer algo. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, esto es un temazo. Toda la parte de cuerpo, de movimiento, se está viendo, ¿no? Toda la interferencia que tiene en la esfera cognitiva, ¿no? De hecho, hay estudios, ¿no? Que hablan que cuando tú estudias y seguidamente haces deporte o haces movimiento corporal, la huella de memoria se intensifica. Igual que también hay estudios en los que hablan de que cuando tú caminas, tu actividad creativa o argumentativa mejora. Y de hecho hay empresas, ¿no? Que a las reuniones las hacen caminando. O sea que realmente el movimiento sí que es verdad que es importante, ¿no? Entonces, aquí, claro, pasa por una conciencia corporal y entender muy bien, ¿no? Desde mi cuerpo, cuándo es que yo necesito ese movimiento. Es verdad que en infantil es difícil porque implica pues esa conciencia corporal que desde el adulto ya nos cuesta, pues imagínate un niño. Pero sí que puede ser interesante entrenar en esa autopercepción, autoobservación y permitir pues que yo estoy haciendo los deberes y a lo mejor estoy de pie, ¿no? Y puedo estar de pie si quiero, ¿no? Incluso en casa puedo instalar esas mesas, ¿no? Que son o solo sentadas o mesas altas que pueda estar en movimiento, ¿no? O cuando estoy estudiando, pues estoy paseando por el pasillo mientras estoy estudiando y está bien, ¿no? O sea que es interesante, ¿no? Esa parte de autopercepción e incluir el movimiento. Ujú. Claro, sí. Luego, perdona. No, sí, porque sobre todo eso, en atención, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve un gran profesor de atención que es Juan Lupiáñez, ¿no? Que yo recuerdo que una de sus clases nos dijo, no hay que tener ni mucha atención ni poca atención, sino que al final cada uno tiene que tener sus niveles óptimos atencionales que le ayuden a interaccionar, ¿no? Con la tarea y con el objetivo. Entonces, muchas veces nos puede dar la sensación que en algunos niños que tienen ese componente más impulsivo hiperactivo, pues lo que puede haber es como esa atención por exceso, ¿no? Donde la modulación a nosotros no suele funcionar muy bien, pues venga, es que tú necesitas más actividad para canalizar mejor tus sistemas cognitivos. Entonces, vamos a darte actividad, también eso, saber modularla y conocerla con él, porque si le damos, no para hasta agotarse completamente y ya está perdido, pero sí que a lo mejor acompañarlo en determinados retos, pues no sé, nosotros a lo mejor utilizamos muchas cosas como de pseudoequilibrio o algo, ¿no? Donde eso haga que tú digas, vale, me gusta el movimiento. Además, son niños que normalmente son muy capaces, ¿no? A nivel físico y les gusta. Los padres, por cómo los conocen, pues saben que tienen que dedicarse a alguna actividad física, es algo de lo que también siempre se les recomienda a la familia y demás. Entonces, esa vía de abordaje a mí me parece muy interesante porque también aúna, ¿no? O unifica eso que antiguamente supuestamente la mente estaba por un lado, el cuerpo estaba por otro, y ahora sin embargo nos damos cuenta de que todo siempre ha venido siendo uno, ¿no? Desde siempre. Así Ujú, que a mí algo que me parece interesante, la verdad. ujú.
Nosotros en el hospital que trabajamos con niños con daño cerebral y nos encontramos niños que la arousa, la atención más primaria, ¿no? Nos cuesta mucho activar y son niños pues muy apáticos, ¿no? Que tienen muy poca iniciativa y que en la sesión, ¿no? La sensación es que casi se medio duermen, ¿no? Para decirlo de alguna manera, estos niños como muy desconectados. Y hacemos la sesión o con pelota, sentados en la pelota, por ejemplo, que eso, has hablado de equilibrio, ¿no? Pues te obliga a estar en alerta, o hay como unos cojines que tienen como pinchitos, entonces te sientas en el cojín y tienes como que estabilizarte en esa parte, ¿no? O sea que nos ayuda también a elevar ese nivel de alerta. Ujú. Genial, qué bueno. Bueno, pues María, si te parece, vamos a continuar hablando ahora de otros trastornos del neurodesarrollo, pero en este caso del aprendizaje, como son Ujú. el aprendizaje de la lectura y la escritura y del cálculo. Entonces, aquí nos encontramos con funciones que son aprendidas, que no son innatas, pero sí que por el desarrollo evolutivo, pues llega un momento en el que hay una predisposición cerebral a que estas funciones se asienten. De hecho, luego tienen una representatividad cerebral, ¿no? En áreas pues, marginales, supramarginales del cerebro, porque una vez que se aprenden, pues sí que se asientan ahí. Pero claro, hay que aprenderla y lo que nos venimos dando cuenta es que durante su propio aprendizaje hay niños que la integran de una forma y niños que la integran de otra. Entonces, para comenzar hablando un poquito de la dislexia, ¿qué nos puedes contar acerca de cómo se conceptualiza esta dificultad de Mm. aprendizaje? Claro, yo de dislexia y de discalculia, ¿no? Has hablado de lectura, escritura y cálculo. La definición es ese trastorno del desarrollo con base genética, con heredabilidad que hablábamos antes, y que haya una discrepancia entre el coeficiente intelectual y esas habilidades aprendidas, ¿no? Que en este caso sería lectoescritura y cálculo. Cuando hay una discrepancia en esto, lo que nos puede sugerir es que puede haber una dislexia y una discalculia. Lo que observamos en los trastornos del aprendizaje es una falta de automatización. Es decir, yo, como tú muy bien dices, ¿no? Hay unas bases cerebrales que me van a permitir hacer ese aprendizaje, ¿no? Y cuando hago ese aprendizaje, automatizo todo esto y me permite pues, tener un aprendizaje óptimo de esto. En los trastornos del aprendizaje no hay esa automatización. Entonces, aunque yo intente aprenderlo, lo que me pasa es que hay un retraso no, perdón, hay un déficit o unas dificultades a la hora de adquirir. En el caso de dislexia sería la lectoescritura, y en el caso de discalculia sería adquirir el sentido del número, las relaciones numéricas. Ujú. Ujú. ¿Y qué sintomatología acompaña a la dislexia? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cómo se muestra? La dislexia, que hay un montón de falsos mitos que yo creo que es súper importante reeducar. La dislexia es un trastorno de lectura y escritura, ya está. Entonces, lo que me va a afectar es en la velocidad lectora y la precisión lectora y en la ortografía. Es verdad que puede ser que la comprensión lectora, cuando ya somos más mayores, que es más exigente la comprensión, ¿qué tal? También puede verse afectada. Y es verdad que hay algunos síntomas que no tienen que ver con la lectura-escritura, pero que están presentes, que es básicamente las secuencias verbales automáticas, que son los días de la semana, los meses del año, el abecedario, todo lo que sea una secuencia verbal automatizada, esta cuesta mucho de automatizar. Y luego también algunas operaciones muy básicas, como el 6 más 6, el 7 más 7, todas estas operaciones que te aprendes de memoria y que no tienes que calcular, sino que las sabes ya directamente, ¿no? Memorizándolas. Esto se llaman hechos numéricos, y esto en dislexia también puede haber dificultades en esto. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el área que nos permite hacer la codificación grafema-fonema a la hora de la lectura es el mismo área que permite hacer estas secuencias verbales y estos hechos numéricos, ¿vale? Además, también en la dislexia, el déficit común a todos los pacientes o los niños diagnosticados de dislexia es un déficit en conciencia fonológica, es decir, la habilidad que tenemos de ser conscientes de los fonemas que forman la palabra. Cuando yo digo casa, los fonemas son a, a. Entonces, esto es la antesala a aprender la lectura y la escritura. Necesitamos tener una muy buena conciencia fonológica para poder desarrollar después la lectura y la escritura. De hecho, se recomienda muy mucho en I5, en infantil, a los 5 años, empezar a tener
trabajar desde el colegio mucho esta conciencia fonológica para que cuando hagamos el posterior aprendizaje de la lectura y la escritura sea mucho más fácil. Ujú. Ujú. Y claro, aquí fíjate, con todos estos prerequisitos que nos estás comentando de conciencia fonológica, es decir, saber cuál es los sonidos, ¿no? de una lengua y poder integrarlos primero en un lenguaje hablado y luego llevárselo a una representación, ¿no? visual de ese lenguaje, es algo que requiere, ¿no? de un tiempo. Entonces, precisamente por eso hay, corrientes, ¿no? O escuelas, o en fin, no sabría muy bien definir esto, pero mi pregunta es, con todo lo que se sabe sobre el aprendizaje de la lectura y de la escritura, ¿cuándo son las etapas más recomendables para iniciar estos aprendizajes? Claro, no hay que pecar de hacerlo demasiado pronto y es verdad que hay muchas corrientes sobre si hay que dejar que el niño aprenda a su tiempo o qué, ¿no? Claro, yo te diría que a los 5 años aprender esa 4 o 5 años aprender esa conciencia fonológica sería interesante porque es una etapa sensible, un periodo sensible para hacerlo, y a partir de ahí, pues a los 5 6 años aproximadamente, empezar esa parte de lectura y escritura, ¿no? Bueno, de lectura sobre todo al inicio y posteriormente de escritura. Es verdad que hay que respetar los tempos de cada niño, pero el hándicap de respetar esos tempos, lo que nos va a pasar es que pueden enmascarar ciertos trastornos del aprendizaje, ¿no? Entonces, si son niños que pues van en función de sus intereses, lo que va a pasar es que el interés por la lectura y la escritura no va a aparecer porque no me gusta, porque no se me da bien. Entonces puede ser que enmascaremos y que al enmascarar lo que va a pasar es que se retrasa el periodo de intervención. Y la intervención, se han visto cambios a nivel neurológico, ¿no? Cómo hacer una intervención intensiva en lectura y escritura, pues mi disposición cerebral cambia haciendo que mejore la sintomatología. No que se normalice, porque si no, no sería un trastorno, pero sí que me permite pues que la discrepancia con el grupo normativo sea menor cuando haya esa intervención temprana. Mm. Y en relación a esto que comentas, ¿podrías decirnos cuáles son los tipos de errores característicos que se ven en la dislexia? Por si alguien que a lo mejor dice, no sé si estoy delante de una dislexia o no, ¿qué me tengo que esperar? O si veo esto, ¿hacia dónde tengo que ir? Claro, aquí yo creo que también entramos con lo que para saber qué es la dislexia hay que saber también qué no es la dislexia. Entonces, enlace también con los falsos mitos que hablábamos antes. Yo creo que la dislexia es el trastorno más estudiado. Cuando tú metes, ¿no?, dislexia en PubMed, en un buscador de artículos científicos, bueno, hay muchísimos artículos. Eso hace pues que haya mucha información, pero no siempre es una información válida. Entonces, se habla mucho en dislexia de dificultades en la lateralidad cruzada, dificultades a nivel optométrico, de que son más creativos, de que son más inteligentes, de que confunden izquierda-derecha, por ejemplo. Esto no, estos son falsos mitos. Ya sabemos, hemos hablado de que lo importante, o sea, el síntoma principal es esa dificultad en lectura-escritura, así que todo lo demás realmente no tiene que ver con dislexia. Me hablabas de que cuáles son los errores que nos podemos encontrar. Así como en TDAH veíamos que había una evolución de la sintomatología, en dislexia también. Entonces, cuando somos más pequeñitos, cuando estamos asumiendo la lectura y la escritura, el tipo de error, ¿no? Pues a los 8 años, ¿no?, que nos podemos encontrar es que la lectura es lenta y que la correspondencia grafema-fonema, cuando yo hago ese sonido tiene que corresponder a una grafía, me cuesta identificar esta correspondencia grafema-fonema. Y eso conlleva a que cuando lea omita o añada fonemas o sonidos, ¿no?, que vacile, haya como vacilaciones en la lectura o repeticiones, ¿no? O sea, una lectura poco precisa, poco fluente. Eso sería la precisión lectora. La velocidad lectora nos podemos encontrar, pero sobre todo va a ser en etapas más, cuando son más mayores, pues en quinto de primaria, a los 10 años ya observamos una lectura que la precisión a lo mejor está mejor, pero que lo que afecta más es la velocidad lectora, y en etapa adulta lo que nos encontramos es que hay una buena precisión lectora, pero no hay una buena velocidad lectora. O sea, que en etapa adulta lo que más va a persistir es esa velocidad lectora. Y a nivel de ortografía nos encontramos cuando son pequeñitos, pues que la ortografía natural les cuesta mucho. La ortografía natural es unir palabras, separar palabras, todo esto que naturalmente asumimos, y poco a poco esto se va asumiendo quizás más tarde de lo esperado con el grupo normativo,
Y luego tenemos la ortografía arbitraria, que es la que arbitrariamente nosotros hemos decidido que sea así. Pues las H's, las V's, las J's, todo esto. Cuando son pequeñitos, como la exigencia no es tan alta, pues van trampeando, pero a los 10 años ya empezamos, ¿no? Encontramos que realmente ya hay dificultades en ortografía arbitraria y esto es lo que va a persistir hasta la etapa adulta. O sea que en adulto nos encontramos una velocidad enlentecida y una disortografía, unas dificultades en la parte de ortografía. Mm. Genial. Pues yo creo que queda súper claro, así que muchísimas gracias, María. Y ya lo último para cerrar de Iglesia, ¿hay un consenso sobre cuáles son las vías de abordaje de esta condición? Mm. O sea, el abordaje va a ser siempre las 3 patas que antes hablábamos, hablar del niño, hablar de cole y de familia, pero la intervención en dislexia sí que es importante tener presente que tiene que haber o sea, asumir esa conciencia fonológica, pero en el periodo sensible, es decir, no tiene sentido que un chaval de 14 años esté haciendo conciencia fonológica, sino que pues hasta los 8 o 10 años sí que podemos trabajarlo, pero más allá quizás no tiene tanto sentido. Y cuando son pequeñitos, trabajar mucho esa conciencia fonológica y esa correspondencia grafema-fonema. O sea, cuando yo digo casa y hago ese análisis de los fonemas, k, a, s, a, hacer la correspondencia con la grafía, ¿no? Pues yo sé que este sonido se corresponde a esta grafía, el a se corresponde a esta otra grafía. Entonces, trabajar mucho desde ahí, desde la conciencia fonológica y la correspondencia grafema-fonema. Cuando son más mayores, la intervención ya no irá destinada a trabajar el déficit en sí, sino que lo que vamos a buscar o lo que más eficacia se ha visto es trabajar las herramientas compensatorias, es decir, cómo puedo hacer para que la lectura y la escritura me interfiera lo menos posible. Que ahí entran las herramientas tecnológicas, los lectores informáticos, los escritores por voz, ¿no? O sea, yo dicto y me escribe directamente, los correctores ortográficos, gramaticales, ¿no? De signos de puntuación, etcétera. Entonces, instruir mucho en este tipo de habilidades para que la lectura y la escritura no me interfiera en los objetivos curriculares que tenemos ya en secundaria, ¿no? Porque es verdad que en primaria el objetivo curricular es leer y escribir de forma fluida, pero en secundaria eso ya no es un objetivo, sino que es el vehículo para conseguir los otros objetivos curriculares. Entonces, vamos a hacer que ese vehículo sea lo más amable posible y no me interfiera, ¿no? Tanto. Ujú. Genial. Vale, María, bueno, ya por cuestión de tiempo, si te parece, vamos a lo último de lo que queríamos hablar hoy, que era sobre la discalculia, ¿no? Ese otro gran trastorno del aprendizaje que se caracteriza, pues, por decirlo de grosso modo, por esa dificultad en las funciones de cálculo, ¿no? Pero Exacto. sí que es cierto que dentro de este primer concepto, así un poco intuitivo que podemos decir, conforme vamos investigando, nos damos cuenta que el cerebro humano tiene también como unos prerequisitos o una antesala bastante importante para luego desarrollar lo que efectivamente aprendemos, como lo que es una suma, una resta, una multiplicación, una división o diferentes tipos de operaciones algebraicas. Pero previamente a todo esto hay cuestiones como la cantidad, ¿no? Como el sentido de añadir o de quitar, que son los que ayudan a conformar esto y los que puede que porque no se estén asentando bien, hacen que luego nos encontremos con esas dificultades en las operaciones de cálculo. Así que cuéntanos un poquito qué entendemos por todo esto, por la Claro, discalculia. cuando hablamos de discalculia, como tú muy bien dices, es dificultades en la adquisición del sentido del número. ¿Qué es el sentido del número? Cuando nosotros hacemos 8 más 5, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Paula, o a ti que nos escuchas, cuando haces 8 más 5, ¿qué operación haces para sumar 8 más 5? Yo pues añado. Exacto. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo es que a mí, yo soy un poco rara. Ahora me vas a diagnosticar de algo. No, bueno, yo es que, soy muy visual para los números, entonces, es cierto que yo el cálculo mental, hasta un determinado número lo tengo fuertemente automatizado, ¿no? Entonces, pues, a mí me sale Sale directamente. casi solo. O sea, seguramente hay una estrategia ahí detrás, ¿no? Has dicho tú añadir. Entiendo que al 8, ¿qué le añades al 8? Pues 5 unidades. Vale, claro, seguramente porque lo tengas súper automatizado, lo que solemos hacer, y además has hablado tú de visual, es muy visual para mí, ¿no? Lo que solemos hacer es que al 8, pues el 5 lo descompones en 3 y en 2.
Entonces al 8 le añado el 2 y me quedan 10 y 10 más 3 son 13. Esto lo que estamos haciendo es entender que el número está compuesto por diferentes números. Es como un puzzle, ¿no? Ven las personas sin discalculia, ven el número 8 que se descompone o el número 5 que se descompone en otros números, como un puzzle. En discalculia ven un bloque, o sea, no son capaces de descomponer esto. Entonces, ese sentido del número, esas relaciones entre los números cuestan mucho. A nivel de prerequisitos, lo que nos encontramos es, igual que en la dislexia hablamos de como prerequisito la conciencia fonológica, en matemáticas o en cálculo hay 2 prerequisitos. Uno es la subitización, o en inglés el subitizing, que es básicamente cuando tú en un golpe de vista sabes cuántos estímulos hay. Si tú ves un dado con el número 6, tú no cuentas 6, sino que lo subitizas. Visualmente tú ya sabes que hay 6 estímulos. O si yo te pongo en la mano el número 3, no cuentas 3 dedos, sino que lo subitizas. Visualmente tú ya sabes que hay 3. Esto es una habilidad innata que nos permite desarrollar posteriormente el sistema de magnitud, de cantidad, ¿vale? Y la otra habilidad innata, ¿no?, sería el sistema de aproximación numérico, que es el sistema de aproximación numérico te va a permitir saber aproximadamente cuántos estímulos hay. En la subitización únicamente podemos hacer hasta 4 estímulos o, depende cómo esté colocado el patrón, si es un patrón de dados, por ejemplo, sí que lo tenemos hasta el 6, o incluso es un patrón en los dedos, cuando tú pones hasta el número 10 en los dedos, tú sabes subitizarlo, ¿no? Pero cuando te sales de ese patrón, únicamente es hasta 4 elementos que puedes contar, digamos, sin contar, ¿no? Entonces ahí es cuando entra el sistema de aproximación numérica, cuando es más allá de los 4 elementos, y el sistema de aproximación numérica te va a permitir, pues por ejemplo, cuando tú estás en un supermercado y ves que hay 2 colas, te pones en la que hay menos, pues eso es gracias a tu sistema de aproximación. O cuando, ¿no?, mamá te da tu plato de espaguetis y a tu hermano su plato de espaguetis, tú coges el que hay más, pues es gracias a ese sistema de aproximación, ¿vale? Y esto es otra habilidad innata que nos va a permitir desarrollar posteriormente el sentido del número, el sistema de magnitud. Así que en discalculia va a tener que estar esto asumido para poder desarrollar posteriormente ese sistema de cantidad. Ujú. Y hay una pregunta, María, que yo quería hacerte con respecto a esto. No sé si tú también te la has encontrado, pero para esto hay como periodos sensibles, porque yo a lo mejor me he encontrado con casos, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De infancia, pues donde ha habido alguna negligencia o donde los cuidados han estado un poco más peor, y entonces te encuentras con niños un poquito más mayores que en un principio tú no ves gran focalidad, pero dices: "Uy, luego aquí es que veo que una suma es que no hay manera y no me cuadra solamente por working memory", es decir, tiene que haber algo más. Eh, ¿Puede llegar un momento como que esto se pueda impostar, digamos, de alguna forma porque no se han trabajado en esa etapa Mm. ventana? Es que el cálculo es súper complejo porque en las habilidades matemáticas interfieren muchas habilidades cognitivas, ¿no? En lectura-escritura, pues haces un pequeño aprendizaje y aprendes a leer y a escribir. En el cálculo interfiere, como tú muy bien has dicho, la memoria de trabajo, la working memory, interfiere la planificación, la atención, la comprensión oral, la visoespacialidad para la hora de colocar los números, interfieren muchas habilidades. Entonces tú puedes fallar el cálculo, pero no porque tengas una discalculia, sino porque interfieren otras funciones. De ahí, una vez más, lo importante que es el ojo clínico y entender cuando administras un test, saber cuál es o sea, por qué está fallando en esa ejecución, ¿no? Hay o sea, hay diagnósticos de TDAH que hay dificultades en cálculo, pero no tienen una discalculia. O en dislexia, la dislexia y la discalculia comparten comparten 2 áreas anatómicas, por tanto es muy común encontrar sintomatología de una cuando hay un diagnóstico de otra, ¿no? Y entonces hay que saber discernir cuando es, pues, que hay una dislexia y que hay dificultades en esos 8 numéricos, pero no es una discalculia. Entonces no es fácil hacer el diagnóstico de cálculo. Y luego también interfiere mucho ese aprendizaje escolar. O sea, si hay un aprendizaje rico, hay una buena estimulación, las matemáticas van a ir mejor. O sea, es así. Cuando no hay esto, pues van a ir peor y no significa que haya una discalculia. O sea, aquí sí que el profesional tiene que saber
entender el contexto en el que estamos y no hacer una sobrediagnosticación, claro. Ujú. Total. Qué bien. Bueno, María, pues yo creo que hemos abordado los trastornos del neurodesarrollo, los principales, ¿no? Y los que nosotros habíamos comentado que yo creo eran los más relevantes para hablar a lo largo de esta mañana. Así que, bueno, la verdad que darte las gracias por tu tiempo y por habernos explicado todo de la forma en la que lo has hecho, que yo creo que ha quedado súper claro. Hemos asentado, ¿no? Cuáles son las bases y las principales características y cómo cursan tanto el TDAH como la dislexia y la discalculia. Así que no te quito más tiempo. Y bueno, recordar a la gente que además tú precisamente que eres muy activa en redes sociales con tu proyecto de Neuroansico, que también te pueden encontrar allí en la UTAE, que te sigan, que aprendan de ti, que se formen contigo y que bueno, que todo lo que tú sabes y todo tu conocimiento y experiencia pues se traslade, ¿no? A todos los que nos dedicamos a la neuropsicología. Así que nada, de verdad que muchísimas gracias. No sé si tú ahora quieres concluir Gracias a con vosotros. algo. Bueno, nada, mis redes sociales son María Gara, una neuropsicóloga, y agradeceros a vosotros, Paula, por este espacio que me parece maravilloso, dar voz a la neuropsicología, o sea que gracias a vosotros. Genial. Pues nada, eso que ahí es donde te pueden encontrar y muchísimas gracias por este ratillo. Seguro que nos llegarán muchos comentarios sobre este episodio y te lo iremos trasladando también. Así que muchas gracias, María. A vosotros. Un abrazo, hasta luego. Neurociencia, del caos a la sinergia.